través de internet por la página del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Así es justamente por el tema del aniversario de Quintana Roo, porque tenemos un invitado que a mí me gustaría decir que realmente es muy, muy especial. Pero antes de presentar al invitado y de meternos de lleno con el tema, vamos a leer nuestro aviso de privacidad. El IQQOT es responsable de los datos personales que se requieren en el desarrollo del presente programa, garantizando su debida protección conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, invitándolos siempre a visitar nuestros servicios de privacidad integral y simplificado en https://cro.gov.mx/juventud/avisos de privacidad/. Pero que sí, entonces ya lo saben, se pueden poner también en comunicación con nosotras a través de nuestro teléfono en cabina 983-83-50492, 983-83-50492 o también a nuestro teléfono de WhatsApp nos pueden mandar un mensajito al 983-135-4972, 983-135-4972 para todos sus mensajes y a lo mejor si también nos quieren contar alguna historia de cuando ustedes recuerdan o sus abuelitos recuerdan la fundación de nuestro estado, estaría padrísimo. Así es, tenemos los números disponibles. Te repetimos, es 983-835-0492, 983-835-0492 y el WhatsApp 983-135-4972. Como les comentaba, nos pueden mandar un mensaje, una historia, una anécdota. Creo que todos los que somos 100% chetumaleños, pues tenemos muchas anécdotas que contar que nuestros abuelitos nos han dicho. Y bueno, pues también acá tenemos a nuestro invitado súper, súper especial, un profesor que pues me dio clases también en la prepa y que fue el que hizo que nos aprendiéramos no solo de la historia de México, sino también exclusivamente de la historia de Quintana Roo. Y es justamente que tenemos aquí al maestro Héctor Manuel Marín Pop. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues yo contento, alegre de venir a platicar con ustedes de nuestro estado y más en esta fecha conmemorativa de nuestro estado. Creo que sí, nos gustaría que nos empezara contando un poco, profesor, porque además de ser pues docente es antropólogo, ¿no? Para que conozcan también nuestra audiencia, si nos pudiera contar un poquito más sobre usted, ¿no? Algo que le quisiera compartir a quienes nos están escuchando. Bueno, pues prácticamente yo nací aquí en el estado de Quintana Roo, aquí en la ciudad de Chetumal. Nací, he vivido prácticamente toda mi vida aquí, me crecí en la colonia Centro. He visto pues crecer esta ciudad los años 90, principios de los 2000. He visto cómo ha ido cambiando pues la ciudad en diversos aspectos sociales, culturales. Bueno, y estudié ya hace unos años por ahí del 2002 y egresé en el 2007. Yo hice una licenciatura en Antropología Social ahí en la Universidad de Quintana Roo. Todavía no era autónoma, pero ahí estuvimos involucrándonos siempre en este tema. Y la historia siempre me gustó desde que he ido en la primaria. Fue una de mis materias favoritas, Historia de México. Y sobre todo, pues ya cuando me fui involucrando más, conociendo la historia de Quintana Roo, pues prácticamente me gustó, me enamoré de la historia de nuestro estado, ¿no? Y creo que ahora que nos contaba, ¿no? Siempre me gustó la historia desde chiquito. Siento que luego igual hay mucho estigma de que a los niños no les gusta la historia, que a las niñas no les gusta la historia, ¿no? Pero me parece como un poco ilógico si pensamos que algo que es de lo que más les gusta a las infancias es como los cuentos, los relatos, ¿no? Y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Sobre el relato de cómo es que se va a fundar Quintana Roo. Entonces quisiera que avanzáramos un poco preguntándole cuándo se funda el estado de Quintana Roo. Bueno, el estado de Quintana Roo se funda como un día como hoy, un 8 de octubre de 1974, pues precisamente estamos cumpliendo 50 años de Estado libre y soberano. Sin embargo, la historia de los quintanarroenses es más de 50 años. Aquí hay historia, gente viviendo ya más de un siglo, ¿no? Pero como Estado libre y soberano, cuando ya nos reconoce la Constitución Nacional, cuando ya nos reconoce, nos otorga ese derecho, el país es el 8 de octubre de 1974, precisamente hoy, cumpliendo 50 años como Estado libre y soberano. Que esto es interesante porque, cumple 50 años de la fundación en un 1974, 8 de octubre, pero mi abuelo pues nació en el 1939 y nació acá en la ciudad de Chetumal. Y justamente lo que estoy investigando es que antes se consideraba a Quintana Roo como un estado federal, no, territorio federal.
¿Esto qué significa? ¿Éramos parte de Campeche? ¿Éramos parte de Yucatán? ¿Quién nos administraba? ¿Cómo estaba el gobierno? Sí, claro, mira, tiene su inicio con el evento desafortunado de la Guerra de Castas, ¿no? Nuestro estado va a surgir y nuestra historia va a surgir de este momento bélico que surgió en la península de Yucatán. En un intento por controlar a los ejércitos mayas, a los mayas que aún no se sometían al control del gobierno mexicano, pues Porfirio Díaz, por ahí de 1898, pues va a enviar al almirante Otompe Blanco a fundar una guardia militar, precisamente en la bahía de Chetumal. Entonces, esta historia de 1898, cuando se refunda la ciudad de Chetumal, porque pues Chetumal ya existía como un cacicazgo maya, cuando se refunda es cuando podemos iniciar como una historia oficial, ¿no? Algunas fuentes dicen que Otompe Blanco llega un 20 de enero de 1898 a la bahía de Chetumal, pero no decide desembarcar, no decide empezar con la fundación de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque como buen militar necesitaba quedar bien con su jefe, ¿no? Entonces él propuso dos fechas, 2 de abril. ¿Por qué el 2 de abril? Porque el 2 de abril es cuando Porfirio Díaz se escapa de una prisión federal en Puebla y se escapa para pelear contra las fuerzas de Maximiliano, y esa era una fecha que realzaba al general Díaz. Y la otra, el 5 de mayo, porque esa es la batalla de Puebla y es donde Porfirio Díaz comandó a los ejércitos de caballería que derrotaron al ejército francés, pero por él hubiese sido fundada la ciudad un 20 de enero. Entonces, la pregunta que tú me hacías, pues bueno, a partir de allí, Otompe Blanco invita gente de Belice, de Veracruz, de varios estados a venir a fundar, digamos, una aldea, digamos, un nuevo punto de población. Un pueblito. Entonces, 4 años después, en 1902, el mismo Porfirio Díaz decide, ya que él logra apaciguar la guerra de castas, vamos a llamarlo como un castigo a los yucatecos, al ejército yucateco, decide quitarles toda la costa oriental. Entonces crea un nuevo territorio, les dice, pues no pudieron apaciguar al ejército maya, ahora esta franja yo la voy a administrar desde la Ciudad de México y va a ser un territorio federal, es decir, va a estar bajo la administración del presidente, bajo la administración federal, y yo voy a enviar al gobernador del territorio. Por eso cuando me comentabas que tu abuelo él nace ya en un territorio federal, pues no habían elecciones, no elegíamos, no había un Congreso de la Unión, era una persona que enviaba al presidente y decía, él va a ser el gobernador del territorio. Claro. Y además pensar, ¿no? Que también por cómo está dada la división, también hemos sido frontera desde que estábamos hablando de la fundación, ¿no? Entonces también pensar que había una cuestión geopolítica también ahí que se tenía que definir. De hecho, y con Belice, y no solo con Belice, sino también con Reino Unido en ese entonces, que creo que me parece que Belice era colonia de Reino Unido. Sí, efectivamente, en ese momento lo que tú mencionabas, en una estrategia o en una decisión geopolítica, pues Porfirio Díaz va a entablar relaciones con la corona británica, que era la que administraba las Honduras británicas, como se llamaba en ese entonces Belice, y en qué va a acordar, ¿no? Ya no provean de armamento a los mayas y yo les reconozco el río Hondo como frontera natural entre México y Belice, ¿no? Había una discusión si era entre el río Hondo o el río Azul, el río Wallace, que está más al sur de Belice. Los británicos querían que sea el río Hondo y pues hacen un acuerdo diplomático, y ese acuerdo se le conoce como el Tratado Mariscal Spencer, donde ellos acuerdan, ¿no?, en una cuestión diplomática, no darle más armas a los mayas, y Porfirio Díaz, reconoce esta frontera natural. Pero ahí estamos hablando de esa historia muchos años antes de que se decidiera 34. que se hiciera crear el Estado. O sea, la historia de Quintana Roo empieza desde los 1800 finales. Exacto. Y si tu abuelo hubiese nacido 5 años antes, hubiese nacido en el estado de Campeche, porque en 1935
ya no está Porfirio Díaz, se suprime el territorio federal y se divide la parte norte, digamos, de Tulum hacia Cancún, Cantuniquil, se le da a Yucatán y la parte sur del actual del estado de Quintana Roo se integra a Campeche. Es en 1935 cuando el general Lázaro Cárdenas, por eso ahí en el bulevar, ahí por donde está las letras Punta Estrella, el parque de Punta Estrella, ahí está la estatua de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué hay una estatua de Lázaro Cárdenas allí? Porque es el que decide reintegrar o volver a ser el territorio federal de Quintana Roo. Por eso en nuestro bulevar ahí tiene una estatua de un monumento a Lázaro Cárdenas. De hecho, aquí tengo el dato, ¿no? Que fuimos fundados en 1898 por Tompe Blanco, bajo el nombre de Payo Obispo, y que es Lázaro Cárdenas quien en el 36 aproximadamente lo cambia a Chetumal. Sí, vuelve a... claro, ahí con Lázaro Cárdenas se vive algo como una cuestión del nacionalismo, ¿no? Es decir, nos llamamos Payo Obispo, que ese es el primer nombre que tiene la ciudad, pero al momento de iniciar Lázaro Cárdenas, un momento de que somos mexicanos, sentirlo mexicano, decide no puedes tener el nombre religioso de un clérigo que vivió. Payo Obispo es por Payo Enríquez de la Ribera, que visitó esta zona por 1700, 1600, estuvo en estas aldeas y en la aldea llamada Chetumal en ese entonces. Entonces él decide vamos a regresar al nombre original, al nombre de los mayas, ya no Chactemal, pero sí Chetumal. Pero todo, como les comento, todo eso es antes, todas esas historias antes de la fundación del Estado, ¿no? Por eso siempre que platico con los jóvenes y me dicen, no, es que Chetumal está aburrido, es que Chetumal no tiene nada. Y yo les digo, pues aquí está la gran mayoría, o prácticamente la historia del Estado, está en el sur del estado de Quintana Roo. No quiero decir que el norte del estado no tenga, claro, pero es reciente, es más nueva, ¿no? Está en esa control, pero aquí hay historia de más de 100 años. Justamente lo decíamos al inicio, ¿no? Que cómo puede haber gente que no le gusta la historia. Yo siento que la gente que no le gusta la historia es gente que se la están contando mal. Porque, o sea, solo veamos los nombres que tenemos. O sea, tenemos el nombre de Porfirio Díaz, en la historia de Chetumal, de Quintana Roo. Tenemos el nombre de Lázaro Cárdenas, de Tompe Blanco. Ya hay una infinidad de sucesos, a la guerra de castas, que pues tuyos, como eso es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Al final de cuentas, esos nombres que estamos mencionando son gente muy importante en la historia de México, que está muy relacionada con la historia de Chetumal y de Quintana Roo. Sí, claro. Y ahora pasándonos ya más en el contexto de cuando se funda el estado de Quintana Roo, ¿cuál era ese contexto social y político que estaba ocurriendo cuando se decide ya, digamos, fundar Quintana Roo como lo conocemos ahora? Claro, a principios, mediados de los 60, finales de los 60, se decide crear o fundar algo que se va a llamar Comité Pro Territorio. Por eso los que nos escuchan por ahí es la colonia Pro Territorio. Para que escuchan el territorio. Ya saben de dónde va a venir el nombre de su colonia. Entonces se funda el Comité Pro Territorio y ese comité tenía como misión lograr un proyecto, un consenso para que desde la Ciudad de México se diera la oportunidad a los quintanarroenses de poder convertirse en estado de Quintana Roo. Entonces ya nos llamábamos quintanarroenses. Ya, pero éramos habitantes del territorio, pero ya se llamaba Territorio Federal de Quintana Roo. El nombre ya lo tenía. El nombre de Quintana Roo, ya éramos quintanarroenses como él, pero habitantes de un territorio. No quiero interrumpir, pero ¿por qué Andrés Quintana Roo? Andrés Quintana Roo, pues allá es un poquito polémico, ¿no? Hay como una versión buena y una que podría ser un poquito ahí dolorosa. El nombre lo decide Porfirio Díaz. ¿Y por qué lo decide Porfirio Díaz? Porque dice, bueno, ya les quité el territorio a los de Yucatán, voy a ponerle el nombre de un yucateco al nuevo territorio. Y decide ponerle el nombre de Andrés Quintana Roo, porque Andrés Quintana Roo fue el abogado que redactó el Acta de la Independencia de México, ¿no? Entonces es un personaje célebre en la historia mexicana, yucateco, y entonces le decide poner el nombre de Quintana Roo. Como decirles, bueno, ya separé del estado de Yucatán, pero les pongo el nombre de un yucateco célebre. Por eso. Está súper interesante todo lo que nos está comentando el maestro Héctor, y sobre eso vamos a seguir dialogando. Entonces lo invitamos a que no se despeguen de donde sea que nos estén escuchando, ya sea a través de la página de internet o a través del 100.9 FM o el 860 AM. Vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de regreso en Jóvenes en Conexión. Estamos hablando sobre el 50 aniversario de nuestro estado, el estado de Quintana Roo. Les dejamos nuestros números, nuestro teléfono en cabina es 983-83-504-92, 983-83-504-92 por ahí, si nos están escuchando y quieren llamar para compartir alguna anécdota sobre esta celebración, lo pueden hacer por ahí, o también nos pueden mandar un mensajito al 983-135-4972, 983-135-4972. Por ahí esperamos sus mensajes, sus saludos, o también si tuvieran alguna duda que hacerle a nuestro maestro Héctor Manuel Marín Pot, quien es docente y antropólogo, quien nos está acompañando a través de este relato, pues por ahí también lo pueden hacer. Les mandamos un saludo también al Taxi 561 que nos está escuchando. Ustedes también, si están por ahí en el transporte público y nos están escuchando y quieren contarnos algo, bueno, ahí están los números. Ahí está el saludito de Taxi 561. Un saludo para quienes nos están escuchando. Así es, un saludo para el Taxi 561, ¿verdad? Sí. Que nos está escuchando. La semana pasada, antepasada, fue el 1668, para que vean que la gente sí nos escucha y sí le gusta bastante lo que estamos hablando. Y justamente también invitar a la gente que vuelva a mandar mensaje, porque la verdad es que creo que el invitado que tenemos para la temática del día de hoy es bastante interesante. Es una persona que sabe bastante de la historia y sobre todo de Quintana Roo. Y justamente hablando de la historia de Quintana Roo, estábamos hablando del tema del Comité Pro Territorio. ¿Por qué se crea y por qué se... Bueno, pues seguimos en el tema, ¿no? El Comité Pro Territorio, pues, tiene su objetivo, o principal objetivo, es que Quintana Roo deje de ser territorio y se convierta en el estado de Quintana Roo, ¿no? Van a haber varios frentes para que esto pueda ser posible, ¿no? Por una parte, el Comité Pro Territorio empieza a buscar los fundamentos legales, históricos, empiezan también a argumentar del por qué es necesario crear un nuevo estado, ¿no? Que los quintanarroenses ya tenemos la facultad propia para podernos gobernar, para podernos elegir, para podernos ser dueños de nuestro propio destino, ¿no? Pero a su vez también va a suceder algo que le va a beneficiar al Comité Pro Territorio y va a beneficiar para que nosotros nos convirtamos en Estado. Va a beneficiar una cosa. Hay una crisis en la península de Yucatán, una crisis por el surgimiento de fibras sintéticas de plástico y la caída de los precios del enequén. Pues hay una crisis en la industria enequenera en la península de Yucatán y el gobierno de México pues se ve la necesidad de buscar nuevos mecanismos para crear nuevas fuentes de trabajo. Y ese nuevo mecanismo o esa cosa que encuentran que era desconocida en ese entonces para México era el turismo. Cuando se dan cuenta que la gente está empezando a viajar, años 60, 70, el gobierno mexicano se da cuenta que solo cuenta con un puerto y un punto con la infraestructura necesaria para recibir turismo y era el puerto de Acapulco, ¿no? Entonces, el Banco de México, que es un ente público, son los que emiten el dinero, los billetes, las monedas que nosotros usamos, le encarga a dos personajes que son un poco desconocidos para nosotros los chetumaleños, pero para los habitantes de Cancún, si nos escuchan por ahí de Cancún van a saber de qué hablo, porque allí ya tienen una calle que se llama Carlos Nader y tienen un puente que se llama Sigfrido Paz Paredes, allí en la entrada de la zona hotelera. Esas dos personas, Sigfrido Paz Paredes y Carlos Nader, pues se dedican a sobrevolar en una avioneta toda la costa mexicana hasta que llegan al territorio y ven esa isla en forma de 7, que era la isla de Cancún, y proponen entonces al presidente de ese entonces, José López Portillo, la necesidad de iniciar con un proyecto, una nueva ciudad llamada Ciudades Fonatur, para poder desarrollar un complejo turístico. Entonces, a partir de eso, el gobierno federal en los 70 inicia la construcción de la zona hotelera de Cancún, empiezan a construir los hoteles, empiezan a construir las primeras colonias en lo que iba a ser la nueva ciudad mexicana. Eso atrajo mucha gente, mucha mano de obra a partir del 70 que llegó de Campeche, de Yucatán, de Tabasco, de Veracruz, de Ciudad de México. A su vez, otra estrategia fue el reparto agrario, es decir, había mucha tierra de cultivo en el estado de Quintana Roo y se siguió como una estrategia del viejo oeste en Estados Unidos, ¿no? Empezaron a regalar tierras prácticamente.
para toda aquella persona que quisiera venir a vivir al territorio de Quintana Roo, se les daba tierras de cultivo. Y es así como el río Hondo va a florecer, van a vivir personas de Veracruz, de la laguna, de Chihuahua, del norte de Veracruz, de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, y van a generar nuevos polos. Muchos pueblos de los que tenemos ahorita en el río Hondo surgen, y a través de esos 4 años, de pronto Quintana Roo ya tiene, el territorio ya tiene la población suficiente para poder, porque había una traba en la Constitución que nos exigía tener al menos 300,000 habitantes. Con esto se logra la meta, porque toda esta gente viene, me están dando tierra, me están dando trabajo, vengo y se tiene. A partir de allí, el Comité Pro Territorio se deja de llamar Comité Pro Territorio y se empiezan a llamar los Constituyentes del 74. Es la primera, son los primeros diputados que van a tener que escribir y hacer la Constitución del Estado de Quintana Roo. Por eso son los Constituyentes del 74, es la Avenida Constituyentes, es el Teatro Constituyentes del 74. Entre ellos, pues está, dentro de los Constituyentes del 74, surgieron 2 gobernadores. Surgió el segundo gobernador del Estado de Quintana Roo, que fue Miguel Borges Martín, y surgió el cuarto gobernador, que fue Pedro Joaquín Cotwell. Ellos fueron constituyentes, ellos estuvieron dentro de ese cuerpo de diputados que va a redactar la Constitución del Estado. Oye, fue muy difícil para este grupo, ¿no? El Comité de Territorio, que querían hacer que Quintana Roo fuera un estado. Pues, ¿hubieron trabas en el gobierno federal? ¿Realmente fue una iniciativa que se estaba apoyando? ¿O cómo fue esta situación a un nivel, pues, más externo? Posiblemente, si hubiese sido antes de la crisis del Enequén, hubiese habido trabas, pero todo fue marchando muy bien por la necesidad de crear el desarrollo turístico de Cancún. No se pensaba Playa del Carmen. Playa del Carmen surgió espontáneamente y necesitaba un efecto secundario. Tulum, Cozumel, era el proyecto Cancún, y ya había la necesidad de que, al tener un polo turístico, por un mejor control administrativo, también fue apoyado desde Los Pinos, en ese entonces, desde el gobierno central, que surgiera un nuevo estado. Y a la par, porque hay que hablar, en la otra península, pues estaba también forjando otro estado, Baja California Sur, que tenemos el mismo tiempo, los dos surgimos bajo el mismo proyecto. Al mismo tiempo era territorio federal de la Baja California Sur, y surgimos en el mismo año, en el mismo periodo, se crean los 2 estados. Somos los estados más jóvenes que hay. Un poco en la historia que nos contaba, se ve mucho la presencia de la migración, ¿no? Podríamos decir que esta es una de las características que representa cómo se ha ido fundado el estado de Quintana Roo. ¿Qué otras características diría que son importantes a la hora de hablar de Quintana Roo? Sí, fíjate, esto que tocas es muy importante. Allá hay una doctora en historia de la UNAM que se llama Cristina Ochimen, que ella escribió un libro muy, muy bonito, y ella empieza diciendo que después de la Ciudad de México, la ciudad más multicultural del país es Cancún. Y ella ahí menciona que en Cancún, gente residente que vive en Cancún hablan 98 lenguas, 98 idiomas se hablan en Cancún, desde idiomas indígenas, desde idiomas europeos, ruso, alemán, gente que ha decidido. Eso es migración, eso es multiculturalidad, todas estas, esta gente que vino a hacer de Quintana Roo su propio hogar, ¿no? Por eso, algunas de las características que tú mencionas y que debemos nosotros de estar haciendo es unir tanto el sur como el norte en cuestiones históricas, ¿no? Porque el norte del estado surge muy diferente al sur, al centro sur. Tenemos características distintas de origen, pero hoy formamos parte del mismo estado, y compartimos pues esta historia en común. De hecho, sí se ve pues mucho la diferencia de la histórica, ¿no? O sea, cómo llega Otompe Blanco acá, funda la ciudad, se va desarrollando, va creciendo, quedamos un territorio federal,
repunta en la ciudad y pues no, pues como todo de repente, para impulsar el turismo, agarran el norte del estado. Cómo se van desarrollando también los demás municipios, porque pues ahora también, por ejemplo, más reciente que fue por Morelos, Puerto Morelos, ¿no? Su momento también fue Bacalar. Entonces van agregando cada vez más municipios. Y cómo va este desarrollo, ¿no? De creación del estado, su formación ahora un poco más compleja con todos los municipios. Sí, pues al tener, pues se hacen los municipios para un mejor control administrativo, ¿no? Porque ahí es tener un mejor control administrativo porque crece en población. Somos el estado que más crece en población. Cancún creció rapidísimo, por decirte algo, en 50 años Cancún casi le llega ya al número de habitantes de Mérida, que tiene 500 años. Wow. O sea, casi estamos, o sea, en unos cuantos años más, si sigue esa tendencia, la va a alcanzar. O sea, en un porcentaje de años mucho más. Se podría convertir en una de las ciudades más pobladas del sur. Posiblemente en un futuro. ¿Y qué te digo? Playa del Carmen en 1995 su censo marca 1,500 personas viviendo en Playa del Carmen. En el censo del 95. Estamos hablando de que 29 años después, Playa del Carmen tiene ya casi 350,000 habitantes. Más que Chetumal, sí, es la segunda ciudad. Es mucho más grande, sí. Muy interesante todo lo que nos está compartiendo el maestro Héctor. Al regresar queremos seguir hablando un poquito más de cómo vamos a llevar estas celebraciones, no cómo las está llevando el Estado, e invitarles a todos, sino es que ya se están dirigiendo hacia allá, porque pronto a las 5:30 tenemos un desfile que se va a estar llevando aquí en la ciudad de Chetumal, donde siempre empieza en el Museo de la Cultura Maya. Pero en lo que ustedes se dirigen para allá, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, Jóvenes en Conexión. Estamos hablando sobre el 50 aniversario del estado de Quintana Roo. Está con nosotros el maestro Héctor Manuel Marín Pot, quien es docente y antropólogo y ya nos llevó de la mano por toda la historia, de la breve recorrido por la historia de Quintana Roo. Y ahora queremos hablar un poquito de las celebraciones que se van a estar llevando a cabo el día de hoy, que se está cumpliendo pues medio siglo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las convocatorias que se han lanzado? ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Sobre todo, digamos, aquí en Chetumal, porque sabemos que hay actividades que se tuvieron que suspender a raíz de las situaciones climáticas en el norte del estado. Pues bueno, creo que se ha hecho una muy buena cartelera para poder celebrar el estado de Quintana Roo, el 50 aniversario. En breves minutos pues va a dar inicio el desfile conmemorativo al 50 aniversario, donde pues van a participar varias subsistemas de educación media superior. Ahí vamos a estar varias escuelas. De hecho, yo estoy con mis alumnos que ya deben de estar en camino al punto de reunión. El trayecto. Que nos vamos a desfilar con trajes típicos del estado, de los hombres de Chiclero, de mestizos, de jaraneros, la traje chetumaleña, de princesas mayas. Va a estar muy bonitos, van a haber carros alegóricos. Así que todavía, pues yo pienso que están a tiempo de llegar. Es un evento familiar que van a poder disfrutar y sobre todo vivir esta verbena popular que después va a haber en la explanada de la bandera, ¿no? Con pues diversos alimentos, música, todo. Sí, que de hecho creo que algo que mucha gente está esperando es el concierto de Carlos Vives que anunciaron, pues la gente estaba comentando, compartiendo cuál es su canción favorita. Yo pues en este caso voy a escuchar la de Yo quiero pasar. Una canción pues buena. Y bueno, pues justamente, pues como comentábamos, ¿no? Se van a llevar diferentes actividades justamente para que todos los chetumaleños y los quintanarroenses que pues se encuentran aquí en el sur del estado, pues podamos disfrutar. Como comentábamos, no quiero darme el dato, espero que sea así, es un rumor, puede ser, yo creo que sí, que van a dar esta marquesita de regalo, no sé qué esquites, algunas cosas, entonces, para que la gente vaya, pues bueno, se la pase súper bien. Sí, entonces para el desfile están a tiempo, yo creo que sí, si salen ahorita, agarran sus transportes, sí llegan al Museo de la Cultura Maya, porque empieza a las 5:30, están citando a las 5:30, a lo mejor empiezan unos minutos posteriores, pero pues no se lo puedes perder con esto que nos mencionaba el maestro Héctor. Y también después del desfile no se acaba la celebración, sigue la inauguración del festival que va a ser en la explanada. Entonces, digamos, empieza en el Museo de la Cultura Maya, ya saben, hace este recorrido por el centro hasta llegar a la explanada. Ahí les va a esperar un festival donde tienen varias actividades
preparadas y además pueden ver el decorado, tomarse las fotos, porque entiendo que hay como toda una cuestión alegórica también del estado, algunas bancas que también son bastante llamativas y por supuesto quedarse a esperar el concierto comiendo cosas, como mencionaban, ¿no? Muy ricas como un esquite, una marquesita, que incluso en eso también creo que hay calda, ¿no? Sí, creo que hay machacadito, es lo que también te mencionábamos detrás de los micrófonos, ¿no? Conectados en el corte, que les comentaba que la cultura, bueno, sí que quintanarroense, tumaleña, como le quieran llamar, pues tan diversa que si decimos comidas típicas de Quintana Roo, podemos mencionar la cochinita, para que sea yucateca, podríamos decir el salbute, podríamos decir hasta rice and beans que son beliceños, podemos decir que queso de bola que viene de Holanda, pero creo que también algo que es muy padre de nuestro estado, que tenemos tanta diversidad cultural, que bueno, pues forma lo que somos y lo que seremos en los años posteriores. Pero las combinaciones también, digo, una cosa es que el queso de bola venía de Holanda, pero a ellos no se les ocurrió ponérsela a una marquesita, ¿no? Exacto, nunca dije, vamos a ponérselo a una marquesina a ver cómo queda, ¿no? Eso fue hasta que llegó aquí a Chetumal que dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que esto con esto queda rico y quedó. Y maestro Héctor, algo que me gustaría preguntarle, digo, desde esta visión como desde la antropología, ¿no? ¿Por qué es importante conmemorar este tipo de fechas, este tipo de sucesos? Pues fíjate que siempre hay que apelar a la memoria existe, la memoria histórica. Dicen que desde las ciencias sociales, la antropología e historia, decimos que lo que no se menciona no existe, ¿no? Entonces siempre hay que apelar a la memoria histórica, recordar quiénes fueron aquellas personas que en su momento visualizaron un nuevo estado, que habitaron aquí en el territorio, que tuvieron la idea, que lucharon, que caminaron para crear un nuevo estado. También para todas aquellas personas, todos esos héroes anónimos también, todas aquellas personas, también todas aquellas, esas mujeres también que vinieron aquí, nuestras primeras diputadas hoy, creo que las mujeres han ganado mucho territorio también en el estado de Quintana Roo, que han sido protagonistas también de este crecimiento del estado, ¿no? Y creo que todos, no importa de dónde hayan llegado, de dónde vinieron, una vez que decidieron avecindarse, quedarse a vivir en estas tierras, pues aprender a quererlas, aprender a convivir entre todos y a cuidar lo que es nuestro, ¿no? Cuidar desde nuestra historia hasta la naturaleza y pues difundir y sentirse quintanarroenses, ¿no? Defender ahora como con orgullo, portar con orgullo nuestra identidad quintanarroense. Profesor, usted es maestro y es antropólogo. O sea, ¿usted cómo describiría, con qué palabras describiría la cultura quintanarroense? Pues bueno, podríamos llamar a la sociedad, me gustaría más sociedad quintanarroense, pues una sociedad diversa, compuesta desde los pueblos originarios, los mayas, aquí el estado de Quintana Roo, tierra de los mayas Cruzop, de los defensores de la cruz parlante, de todo estos pueblos originarios, pues empezando por allá, ¿no? También hablando de todas estas corrientes de indígenas que han llegado a vivir a nuestro estado, nahuas, tzotziles, celtales. Es una sociedad muy, muy diversa, gente de todas partes del estado, del país, de todas partes del mundo, que han venido a aportar su granito de arena a la construcción de esta sociedad, ¿no? Entonces creo que esa multiculturalidad, ese crisol de culturas que habita nuestro estado, eso es lo que lo nutre, eso es lo que le da una identidad, eso es lo que le da sentido también vivir nosotros aquí como quintanarroenses, ¿sí? Es un estado joven y en un futuro, pues todas esas personas que llegaron de otros estados, pues han tenido hijos, esos hijos posiblemente tengan hijos y van a ser tercera, cuarta, quinta generación, donde va a llegar un momento en que la mayoría va a ser gente nativa, ¿no? Hoy es gente migrante, pero gente que decidió ya venir, que dejó su lugar de origen y decidió venir a vivir a Quintana Roo, y eso es lo que también vale mucho, ¿no? Entonces una ciudad muy diversa, en una sociedad, eso no quiere decir que por ser diversos no tengamos
identidad, no tengamos una sociedad. ¿No? En eso radica, en eso es lo bonito del estado de Quintana Roo, que puedes ver desde todas las ópticas, desde todos los puntos de vista. No me gustaría que desaprovecháramos la oportunidad para que nos están escuchando y se quedaron con más ganas de seguir aprendiendo sobre la historia de nuestro estado, si pudiera como recomendarnos dónde conseguir más información, ¿no? Porque a veces lo que recibimos en la escuela pues es muy breve o no profundiza tanto, o a lo mejor lo que encontramos simplemente ahí haciendo una búsqueda rápida y después no nos muestra esos autores que quizás ya entrevistaron justamente a estas personas que pasaron tanto por la Fundación de Quintana Roo o como que se encargaron de recolectar toda esta información, que es muy importante, ¿no? ¿Quién nos podrá recomendar? Sí, claro, mira, lo principal como jóvenes es platicar con la gente adulta, los adultos mayores. Al ser un estado joven, encontramos aún afortunadamente con vida a toda esa gente, independientemente que mucha gente ya los entrevistó, a la gente, a estas personas les gusta hablar y les pueden contar maravillas, cosas muy importantes, pues desde cuando ellos eran jóvenes, cómo vieron el estado, cómo han visto crecer la ciudad. Sí se ha escrito mucho del estado de Quintana Roo, pero no suficiente. Hay muchísimo más por conocer, por investigar, y tenemos la fortuna de tener viva a esas personas. Tanto en Cancún, tú puedes hablar con personas no muy grandes, de 60 años, que llegaron a Cancún cuando Cancún era selva y mar prácticamente, y te pueden contar cómo ha sido el desarrollo de la ciudad. Gente que llegó cuando Playa del Carmen estaba muy pequeño. Acérquense a esas personas, pregúntenle, platiquen con ellos. Muchas gracias por la recomendación y muchas gracias, maestro, por haber dedicado una hora de su tiempo a explicarnos pues toda esta historia tan interesante que a lo mejor que hemos escuchado no recordamos bien, o que incluso les podría sorprender de todo lo que hay detrás de la Fundación de Quintana Roo. Creo que sí, profe, a mí me gustaría pues también agradecerle la presencia que pues ha tenido acá. Realmente pues, qué decir, ¿no? Que es un libro andando usted y pues nos acaba de compartir muchísima información acerca de nuestro bello estado, de nuestra bella ciudad. Y qué bueno, qué gusto que pues, la gente que nos está escuchando pueda informarse un poco más y ver que la historia de nuestro estado es muy bella, muy bonita y pues que todos tenemos que conocerlo. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, y aprovecho para enviarle un saludito allá a mi hija Elena Adu, que tiene 3 años, me está escuchando desde allí de la casa. Un saludo. Un saludo para ella y un saludo y felicitaciones para todas nosotras que vivimos en Quintana Roo. Nosotros les esperamos en la siguiente emisión de Jóvenes en Conexión. Hasta luego. Gracias por escuchar Jóvenes en Conexión. Te esperamos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde para seguir debatiendo e interactuando. ¡Te esperamos!